La clave del enigma. Marquitos Toys, cuyo nombre verdadero es Marco Antonio Barrón Valdez, nació en Culiacán, Sinaloa, un lugar donde la música de banda, la cultura popular y el narcotráfico conviven como parte de la vida diaria. Su historia comienza como la de muchos jóvenes sinaloenses, con sueños de fama, reconocimiento y éxito, pero con un entorno marcado por la violencia y el poder de los grupos criminales. Lo que lo diferencia del resto es que decidió utilizar YouTube para proyectarse, creando un canal en el que mostraba su estilo de vida, sus amistades y su personalidad desenfadada. En poco tiempo, Marquitos se convirtió en una figura conocida en plataformas digitales. Sus videos alcanzaban millones de vistas, especialmente porque mostraba sin filtros lo que muchas personas consideran atractivo y prohibido: autos de lujo, fiestas, corridos y un estilo de vida que parecía sacado de una película. No era solo un creador de contenido, era alguien que encarnaba el sueño de un sector de jóvenes que buscan sobresalir en medio de la adversidad. Pero el camino de Marquitos Toys no estaba destinado a quedarse únicamente en el entretenimiento digital. Lo que parecía una carrera ascendente en YouTube, pronto comenzó a transformarse en algo más oscuro y complejo. Su cercanía con músicos de corridos tumbados y su exposición pública lo fueron acercando a un mundo donde la música y el crimen organizado parecen tocarse constantemente. La línea que divide el entretenimiento del narcoestilo de vida es muy fina, y Marquitos la cruzó más rápido de lo que muchos esperaban. Los primeros indicios de esta transformación se dieron cuando comenzó a aparecer con personajes fuertemente vinculados al narcotráfico. En sus transmisiones en vivo y en sus videos se podía observar no solo la ostentación de riqueza, sino también referencias claras a una vida ligada a la violencia, al poder territorial y a las conexiones con figuras del crimen. Lo que para algunos era simple espectáculo, para otros representaba una evidencia de que el joven youtuber estaba adentrándose en un terreno peligroso. Uno de los elementos más llamativos de su historia es cómo su canal de YouTube sirvió como plataforma de proyección. Lo que comenzó como entretenimiento se convirtió en un escaparate donde exhibía un estilo de vida asociado al narco. En Sinaloa y otras partes de México, este tipo de contenido no es nuevo. Existe una gran fascinación por los corridos, las historias de capos y la vida de lujos. Sin embargo, la diferencia es que Marquitos Toys no lo contaba como un tercero, lo mostraba como protagonista. Esto, naturalmente, atrajo miles de seguidores, especialmente jóvenes que lo veían como un modelo a seguir. El carisma de Marquitos, su manera de hablar sin censura y su vida llena de excesos lo convirtieron en una figura aspiracional. Pero detrás de ese éxito, había riesgos muy grandes. Exponerse demasiado en un contexto dominado por grupos criminales puede significar cruzar caminos con personas que no admiten errores. A medida que su fama crecía, también aumentaban las críticas. Muchos comenzaron a señalarlo como alguien que no solo se inspiraba en el estilo de vida del narco, sino que participaba activamente en él. No era raro encontrar comentarios que lo acusaban de haberse involucrado en negocios ilícitos, más allá de lo que se veía en sus transmisiones. Aunque él nunca lo reconoció abiertamente, la forma en que mostraba sus lujos, sus amistades y sus actividades dejaba pocas dudas sobre la procedencia de tanto dinero. Aquí es donde la historia de Marquitos se vuelve aún más interesante. El paso de creador de contenido a presunto miembro de un entramado criminal no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, marcado por decisiones que lo fueron alejando del camino del entretenimiento legítimo y lo acercaron al mundo clandestino. Muchos aseguran que fue su propia ambición lo que lo llevó a ese punto. Lo que comenzó con la búsqueda de fama terminó convirtiéndose en una red peligrosa de relaciones con personajes del crimen organizado. Este ascenso acelerado también levantó preguntas sobre el papel de las redes sociales en la construcción de figuras como Marquitos Toys. YouTube, con sus millones de usuarios, se convirtió en un escenario perfecto para proyectar una imagen aspiracional, pero también peligrosa. La plataforma lo impulsó a la fama, pero no tuvo control sobre lo que esa fama representaba en un contexto como el de Sinaloa. Aquí, el entretenimiento y el narcotráfico se entrelazan, y las consecuencias pueden ser fatales. Es imposible entender el caso de Marquitos Toys sin observar el contexto en el que creció. Sinaloa es tierra de grandes artistas del regional mexicano, pero también es el epicentro de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Crecer en un lugar así significa convivir con la normalización del poder del narco, con su cultura y sus símbolos. Marquitos no fue una excepción. Lo que para el resto del país puede parecer extraño o alarmante, en su entorno era parte de la vida cotidiana.
En este punto es fundamental reflexionar sobre cómo una figura aparentemente inofensiva en YouTube se convierte en un actor dentro de un entramado criminal. ¿Qué llevó a Marquitos Toys a dar ese salto? ¿Fue simplemente ambición? ¿O fue la atracción inevitable de un contexto donde el narco tiene tanto poder de seducción? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, pero nos ayudan a comprender cómo las redes sociales, la música y la cultura del narcotráfico se combinan en casos como este. La transformación de Marquitos Toys no pasó desapercibida para las autoridades ni para los medios de comunicación. Conforme su popularidad aumentaba, también lo hacían las miradas que se posaban sobre él. La Procuraduría General de la República y otras instituciones comenzaron a poner atención en las figuras públicas que de manera directa o indirecta hacían apología de la vida criminal. Y Marquitos, con sus transmisiones plagadas de referencias al narco, se convirtió en un foco de interés. Sin embargo, hay algo que distingue a este caso. No fue la justicia la que primero puso bajo la lupa al youtuber, sino la sociedad misma. En foros, redes sociales y medios locales, comenzaron a circular rumores de que Marquitos ya no solo se dedicaba a hacer videos, sino que estaba profundamente involucrado con grupos delictivos en Sinaloa. Las críticas iban desde acusaciones de lavado de dinero hasta señalamientos de ser parte activa en operaciones ilícitas. Lo cierto es que, aunque nunca se ha comprobado de manera oficial, la evidencia indirecta resulta contundente. ¿Era simplemente un joven inconsciente disfrutando de la fama? ¿O realmente había decidido dar un paso definitivo hacia el mundo del narcotráfico? La delgada línea entre la ostentación por diversión y la ostentación como muestra de poder criminal es difícil de trazar, pero en su caso parecía inclinarse cada vez más hacia lo segundo. En este momento de su historia, también surge otra reflexión importante. YouTube le dio a Marquitos la posibilidad de construir una audiencia fiel que lo seguía casi ciegamente, pero esa misma exposición también lo convirtió en un blanco visible para rivales, autoridades y para cualquiera que lo viera como una amenaza o un objetivo. Y en el mundo del narcotráfico, la visibilidad puede ser un arma de doble filo. Lo que para él era fama, para otros era una invitación a ponerlo en la mira. A medida que los rumores crecían, los medios nacionales comenzaron a tomar nota. Programas de investigación y portales noticiosos incluyeron su nombre en notas relacionadas con narcocultura y apología del delito. Aunque muchos artículos se basaban más en la especulación que en pruebas contundentes, lo cierto es que su imagen pública ya estaba marcada. Marquitos Toys dejó de ser simplemente un youtuber excéntrico para convertirse en un símbolo de la relación entre redes sociales y narcotráfico en México. Su vida personal también fue transformándose a la par de su imagen pública. En entrevistas improvisadas y transmisiones en vivo, se mostraba desafiante, como alguien que sabía que estaba generando polémica y disfrutaba de ello. Este comportamiento no solo alimentaba su popularidad, sino que lo consolidaba como un personaje que no temía a nada ni a nadie. Esa actitud de valentía, sin embargo, podría interpretarse también como un exceso de confianza en un mundo donde los errores se pagan caro. Es en este punto donde podemos insertar una primera llamada a la reflexión para la audiencia. Historias como la de Marquitos Toys nos muestran cómo la fama y el poder de las redes sociales pueden desviar el rumbo de una vida. Si disfrutas de este tipo de investigaciones y quieres seguir conociendo más historias enigmáticas que revelan los lados ocultos de la sociedad, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir profundizando en casos como este y traer a la luz los enigmas que se esconden detrás de la fama. Continuando con su ascenso, Marquitos encontró en la música otro vehículo para afianzar su presencia en el mundo del narco. Muchos de sus amigos eran cantantes de corridos tumbados, un género que en los últimos años ha tomado fuerza precisamente por sus referencias directas al crimen organizado. Marquitos no solo los promovía en sus redes, sino que se dejaba ver con ellos en fiestas y grabaciones, alimentando aún más la percepción de que formaba parte de ese universo. Lo que empezó como un simple contacto con músicos se convirtió en un estilo de vida completo. Marquitos adoptó no solo la música, sino también los símbolos, los códigos y los comportamientos asociados a esa cultura. Para sus seguidores, esto era fascinante. Para sus críticos, era una prueba más de que el youtuber había cruzado la línea que separa la ficción de la realidad. El problema de este tipo de exposición es que inevitablemente atrae enemigos. Al mostrar de manera tan pública un estilo de vida ligado al narcotráfico, Marquitos no solo se enfrentaba a la opinión pública o a las autoridades, sino también a la posibilidad de que grupos rivales lo vieran como un objetivo. En Sinaloa y en todo México, el narcotráfico no admite la competencia ni la arrogancia desmedida, y exhibirse de esa manera podía ser interpretado como un reto directo. Con el tiempo, su canal de YouTube dejó de ser el centro de su vida. Los rumores de su participación en negocios ilícitos crecían,
y cada vez se le veía menos como un creador de contenido y más como un actor dentro del entramado del narco. Muchos se preguntaban si realmente seguía ganando dinero con YouTube o si sus ingresos provenían ya de actividades mucho más peligrosas. Lo cierto es que, en un país donde las figuras públicas suelen estar bajo la lupa, la historia de Marquitos Toys se convirtió en un caso ejemplar de cómo la fama digital puede transformarse en un arma de doble filo. La atención que tanto buscó en YouTube terminó llevándolo a un escenario en el que el precio de la fama podía costarle mucho más que la cancelación de un canal. Podía costarle la vida. Para comprender la dimensión del fenómeno Marquitos Toys, es importante analizar no solo lo que mostraba en pantalla, sino también lo que simbolizaba fuera de ella. En una sociedad marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades, la figura de un joven que de la noche a la mañana parece alcanzar la riqueza y el reconocimiento, se convierte en un espejo de aspiraciones. Sin embargo, lo que muchos jóvenes ignoraban era el precio real de imitar un estilo de vida basado en la ostentación y en las conexiones con el narcotráfico. El poder de la influencia digital en este caso es clave. Marquitos Toys no solo producía videos, generaba tendencias. Su manera de vestir, los autos que conducía, las fiestas a las que asistía, y hasta las frases que utilizaba eran replicadas por miles de seguidores. Así, lo que comenzó como entretenimiento, pasó a convertirse en un referente cultural para una parte de la juventud mexicana. Este fenómeno plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto las redes sociales pueden normalizar un estilo de vida peligroso y, en consecuencia, moldear la mentalidad de toda una generación? En este sentido, Marquitos se volvió una figura polarizante. Para algunos era un ejemplo de superación. Alguien que aprovechó la oportunidad de Internet para hacerse famoso y disfrutar de lujos que pocos alcanzan. Para otros era una advertencia viviente de lo que ocurre cuando la fama y la ambición se cruzan con el mundo del crimen. Su historia no es solo la de un youtuber, sino también la de una sociedad que, en medio de la violencia, encuentra fascinación en quienes desafían las reglas establecidas. Con el tiempo, los rumores sobre sus vínculos con el narcotráfico se volvieron imposibles de ignorar. Reportes locales lo relacionaban con personajes de alto perfil dentro de la estructura criminal de Sinaloa. Aunque nunca existió una confirmación oficial por parte de las autoridades, la constante aparición de Marquitos en contextos asociados al narco alimentaba la percepción pública. En la narrativa colectiva, ya no era simplemente un creador de contenido, era un símbolo de la narcocultura digital. Es aquí donde vale la pena reflexionar sobre la responsabilidad de los creadores de contenido. YouTube, con millones de usuarios en México y el mundo, ofrece un escenario sin precedentes para la libertad de expresión, pero también para la glorificación de estilos de vida cuestionables. En el caso de Marquitos Toys, su ascenso vertiginoso no solo generó entretenimiento, sino que también contribuyó a reforzar la imagen aspiracional de un estilo de vida vinculado al crimen. A medida que el cerco social se cerraba, también aumentaban los riesgos personales para Marquitos. Estar en la mira de los medios y de la opinión pública es una cosa, pero estar en la mira de rivales dentro del crimen organizado es otra completamente distinta. En un entorno donde la discreción es una regla de supervivencia, la exposición constante de Marquitos lo colocaba en una situación cada vez más vulnerable. Lo paradójico es que mientras más peligro enfrentaba, más crecía su fama. Sus seguidores no disminuían, al contrario, aumentaban. La audiencia parecía hipnotizada por su capacidad de desafiar al sistema, de mostrar un estilo de vida que pocos se atreverían siquiera a mencionar. Esa fascinación colectiva no solo lo mantenía vigente, sino que también alimentaba la maquinaria de su propio ego. Es en este punto donde es necesario hacer una segunda pausa para invitarte a reflexionar junto con nosotros. Casos como este nos recuerdan que detrás de la fama y los lujos puede ocultarse una realidad mucho más oscura y peligrosa. Si valoras este tipo de investigaciones y quieres seguir explorando con nosotros los enigmas que se esconden detrás de la cultura digital y la vida pública, suscríbete a este canal. Tu participación es clave para que podamos seguir trayendo a la luz historias que no siempre se cuentan en los medios tradicionales. La historia de Marquitos Toys nos lleva también a analizar un fenómeno cultural más amplio, la narcocultura en México y su influencia en la música, la moda y ahora también en las redes sociales. Durante décadas los narcocorridos han narrado las hazañas de capos y sicarios, convirtiéndolos en figuras mitológicas dentro de ciertos sectores de la sociedad. YouTube y otras plataformas digitales no hicieron más que amplificar este fenómeno, dándole alcance global. Marquitos se insertó perfectamente en este contexto. No era un músico, pero actuaba como si lo fuera. No era un capo, pero mostraba lujos como si perteneciera a esa élite criminal. Su papel fue el de un puente entre el entretenimiento y el crimen, entre la ficción y la realidad. Y esa ambigüedad fue lo que lo convirtió en un personaje tan fascinante como polémico.
A lo largo de su trayectoria, se multiplicaron las voces que advertían sobre los peligros de seguir su ejemplo. Padres de familia, líderes comunitarios y periodistas independientes alertaban sobre el impacto negativo que figuras como él podían tener en los jóvenes. Pero esas advertencias parecían perder fuerza frente al magnetismo de la fama digital. El algoritmo de YouTube seguía impulsando sus videos. Las vistas seguían aumentando. Y la bola de nieve seguía creciendo. El caso de Marquitos Toys no puede analizarse únicamente desde su trayectoria personal, sino también desde lo que representa para toda una generación de consumidores digitales. Su figura encarna un fenómeno más amplio. Cómo la cultura del narcotráfico ha permeado no solo la música y el cine, sino ahora también las redes sociales. Lo que antes se limitaba a corridos, entrevistas clandestinas y rumores locales, hoy circula globalmente a través de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Jóvenes de distintas partes del mundo consumen estos contenidos sin necesariamente conocer la compleja realidad de México. Para ellos, lo que ven es solo glamour, fiestas, carros de lujo y poder, sin dimensionar las consecuencias que acarrea ese estilo de vida. En ese sentido, Marquitos Toys se convirtió en un exportador involuntario de la narcocultura digital. Otro aspecto clave es la rapidez con la que se construyó su imagen pública. En menos de una década, pasó de ser un joven sinaloense con un canal de YouTube a convertirse en una figura rodeada de rumores sobre crimen organizado. Este ascenso meteórico refleja tanto el poder de las redes sociales como su capacidad de difundir mensajes que, aunque polémicos, resultan sumamente atractivos para las audiencias. La pregunta inevitable es, ¿qué responsabilidad tienen las plataformas al permitir que este tipo de narrativas se propaguen sin control? En paralelo, los riesgos que enfrentaba Marquitos eran cada vez más evidentes. La exposición pública que tanto lo benefició para ganar seguidores también lo puso en situaciones delicadas. Mostrar excesivamente la riqueza y los vínculos con figuras cuestionadas es una provocación en un mundo donde la discreción es sinónimo de supervivencia. En ese contexto, la vida de Marquitos parecía pender de un hilo entre el éxito digital y las amenazas implícitas de un entorno dominado por el narcotráfico. Es inevitable que surjan comparaciones entre su caso y el de otros jóvenes que, seducidos por la fama rápida y el dinero fácil, terminan atrapados en dinámicas que lo superan. La historia de Marquitos Toys se convierte entonces en una advertencia. No se trata solo de un creador de contenido polémico, sino de un reflejo de cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias colectivas, sobre todo cuando millones de ojos observan y replican esos comportamientos. Lo más preocupante es que, para muchos, Marquitos sigue siendo una figura aspiracional. A pesar de las críticas, su nombre todavía circula con fuerza en redes sociales, sus videos continúan siendo vistos, y su estilo de vida todavía es imitado. Esto demuestra la enorme fuerza que tienen las narrativas digitales, incluso cuando están cargadas de riesgos y contradicciones. Mirando hacia atrás, resulta claro que Marquitos Toys representa algo más que un youtuber polémico. Su historia nos habla de la delgada línea entre la fama y la infamia, entre la aspiración y la destrucción. También nos recuerda que, en un mundo hiperconectado, cada acción que se comparte en Internet tiene un eco mucho mayor de lo que imaginamos. Al final, la gran lección que deja su caso es que no todo lo que brilla en las redes sociales es un camino de éxito. Muchas veces, detrás del lujo y la fama, se esconden realidades que ponen en riesgo no solo la vida del protagonista, sino también la percepción de miles de jóvenes que consumen ese contenido. La historia de Marquitos Toys es un espejo incómodo de una sociedad que, al mismo tiempo que critica la narcocultura, no puede dejar de consumirla y difundirla. En conclusión, Marquitos Toys es el ejemplo de cómo un creador digital puede pasar de la comedia y el entretenimiento a convertirse en un símbolo de la narcocultura contemporánea. Su caso nos obliga a reflexionar sobre el poder de las redes sociales, la responsabilidad de quienes crean contenido y el impacto que estos mensajes tienen en la juventud. Tal vez su nombre quede como una anécdota más en la lista de youtubers polémicos, o tal vez sea recordado como el hombre que demostró hasta dónde puede llegar la influencia de Internet en un entorno tan complejo como el de Sinaloa. Sea como sea, lo cierto es que la historia de Marquitos Toys seguirá siendo un enigma para muchos, un creador de contenido que empezó con la ilusión de entretener y terminó envuelto en rumores de narcotráfico. Un relato que, más allá de los titulares, nos invita a mirar de frente la delgada línea que separa la fama digital del peligro real.